Dios le bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor. Por aquí su hermana Mariela, en el nombre de Jesús. Vamos a estar compartiendo una palabra de Dios en esta hora. Vamos a estar compartiendo la Escritura, como siempre, amados hermanos. La palabra de Dios es la profecía más segura. Aquí Él nos profetiza, nos aconseja, nos exhorta de cómo debemos andar. Y hoy vamos a estudiar un poquito la vida de los primeros cristianos, cosas que el pueblo de Dios se ha olvidado, ha dejado de lado la Escritura para vivir conforme a las costumbres de los hombres. Y vamos a ver qué es lo que estamos hablando, porque se han implementado doctrinas de hombres para favorecerse a sí mismo. Lejos estamos de la Escritura, mis amados hermanos. Debemos devolvernos a la Escritura porque esa es la palabra que el Señor me ha dado, que me vuelva a la Escritura, que me aparte de todo tipo de profeta, que me deje de buscar profecías y que me vuelva a la Escritura. Pero es una palabra para todos, debemos de volver a la palabra de Dios. Que vamos a estar orando para poder hablar esta palabra, que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo revelándose a nosotros a través de la Escritura. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te alabamos y te bendecimos. Queremos darte siempre la gloria, Padre, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino aquella que sea justa, Padre, para la edificación de nuestras almas. Te damos gloria y te ruego, Padre, por todos mis hermanos oyentes, que tú los bendigas, Señor. Bendice, derrama favor y gracia en ellos, Señor, y añade cada día, Señor, a los que han de ser salvos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Para ello, amados hermanos, vamos a leer entonces aquí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, gloria a Dios. Y vamos a leer ahí, vamos a leer desde los primeros versículos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para gloria del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, los que vinieron fueron los sacerdotes. Algunas versiones dicen vinieron ellos, los jefes del templo. Sabemos quiénes son los jefes del templo. Eran los sacerdotes. Le voy a leer en Reina Valera también, pero esta se ve que es una Reina Valera, no sé si es más moderna. Leemos que dice así. Dice, se reunieron en Jerusalén, en el verso 5, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, ahí vaya viendo usted, era la familia de los sumos sacerdotes. Primer detalle a tener en cuenta, que todo estaba cocinado entre ellos. Siempre los que están arriba son los que arman toda la torta y deciden por todos los demás. Y bueno, ellos ahí estaban, se habían reunido y pusieron en medio, ahí estaba Pedro y Juan ante el concilio y le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué era lo que habían hecho? Ellos estaban enseñando la palabra de Dios, dice, y llamándolos les intimaron, escuche bien, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Asimismo, hoy en día los sacerdotes y la familia de los sacerdotes, la esposa, la mujer, los parientes, porque hoy en día se reparten, dentro de las iglesias se reparten los cargos más altos para dominar a toda la iglesia entre los mismos familiares. Está la mujer, está la hermana de la mujer, la prima de la mujer, la sobrina de la mujer, del marido, y así, el cuñado. Y así es como se están rigiendo, son los directores del coro, el director de alabanza, el director de la música, así se arman, hermano, el jefe de los varones. Esta hermana es la líder de las mujeres y el líder de jóvenes son el hijo del pastor,
generalmente, o siempre están en familia dirigiendo la orquesta, o sea, dirigiendo la iglesia de Cristo. Solamente tratan de ser los que están arriba, los pastores y toda su familia. Pero también hay un detalle que vamos a estar viendo, pero tan necesario en este tiempo, que nos vuelvamos en realidad a la Escritura, como dice la palabra de Dios. Aquellos sacerdotes y sus familias, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, está en el verso 6 de Hechos capítulo 4, lo que le estoy leyendo. Entonces trataron de meterle presión y miedo, diciéndoles que de ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan no se intimidaron para nada. Le dijeron: juzgad ustedes si es justo obedecerle a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron. Primero los intimidaron, los amenazaron, los oprimieron, quisieran lo que ellos decían. Dice, entonces, que los habían llevado allí ante el concilio, dice que los soltaron. ¿Por qué? Porque ellos, dice que no tenían temor del pueblo. Dice, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios porque se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho un milagro de sanidad tenía más de 40 años enfermo. Así que así empezaba la vida de aquellos cristianos, con una persecución de los sacerdotes en contra de los apóstoles, discípulos del Señor, que estaban predicando la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, en el verso 23, vemos la oración de los creyentes, que ellos pedían confianza después de que lo pusieron en libertad. Dice que vinieron y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos, vaya viendo, porque no eran de fuera del pueblo, eran de los que se decían de Dios, eran de los que se decían que perseguían a los que estaban haciendo la verdadera obra de Dios. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, oraron a Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? ¿Por qué se amotinan esta gente y por qué piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, y ahora estaban contra ellos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes determinado que sucediera. O sea, aún estas cosas que sucedieron porque el Señor ya lo había previsto, ya lo había dicho que iba a suceder. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, en aquel momento se llenó, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, tembló todo, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estas cosas acontecieron para darnos testimonio, amados hermanos, de las cosas que Dios estaba haciendo en aquel tiempo. Aquellos hombres tuvieron que resistir a los sacerdotes, así como hoy el pueblo está resistiendo al falso evangelio enseñado por los ministros y sacerdotes que se dicen de Dios. Hoy en día, amados hermanos, el pueblo está buscando la presencia de Dios como aquellos discípulos buscaban de la presencia de Dios con sencillez de corazón. En Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, y ahí es donde vamos a ver hoy algo que la palabra de Dios nos está revelando, la Escritura por medio de su Santo Espíritu, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía.
a cada uno según su necesidad. Pero ¿qué es lo que ha acontecido? Han tomado, amados hermanos, una partecita. Dice, nosotros estamos también, nosotros somos los que dirigimos la iglesia, nosotros somos los pastores, nosotros somos los apóstoles, nosotros somos los reverendos, nosotros somos las profetisas que estamos dirigiendo la iglesia. Así que traigan las ofrendas, traigan su diezmo, todos para aquí, porque yo soy la que estoy encargada de esta obra, démenla a mí. Eso es lo que están diciendo y muchos están llenando los bolsillos. Por eso el pueblo está padeciendo necesidades, amado hermano. El pueblo padece necesidades, el pueblo tiene necesidades, pero son unos poquitos que están arriba en la copa del árbol, que son la frutilla de la torta, que son los que se llevan la mejor parte, y los demás comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso es lo que está pasando al día de hoy. Que Dios nos ayude y volvámonos a la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Que todas las cosas, hermanitos y amados, pasan por algo, porque Dios quiere enseñarnos lo que dice su palabra. Entonces, hoy en día, el pastor, el sacerdote, el apóstol, el reverendo, tiene casa, tiene auto, hay que arreglarle su camioneta, su auto, hay que tenerle su casa hecha, hay que hacerle la casa al reverendo, al sacerdote, al pastor de la iglesia, y los hermanitos están padeciendo hambre. Hay que darle para la compra, hay que darle dinero para que se sostenga, y si tú llegas a pedir cuenta de cómo se ha malgastado ese dinero, e incluso hasta te mienten, amado hermano, para tapar la vida que ellos llevan, te ocultan, y en la mentira no está Dios. Lamentablemente, al día de hoy, eso es lo que está pasando muy lejos de la Escritura. Dice que vendían sus casas, que traían lo que poseían y lo ponían allí a los pies de los apóstoles, pero que eso se repartía y había personas encargadas allí de repartir, y vemos que habían elegido allí a los diáconos para que repartieran, para que bendijeran a todos. Entonces ninguno tenía necesidad, o sea, si tenían que pagar un impuesto, si tenían que comer, si tenían que vestirse, si tenían que calzarse, porque eso es lo que dice la palabra: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, con el pan y con el vestido. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y ante todo, sed agradecido. Hoy en día el pueblo desagradecido, y esos mismos pastores, esos mismos reverendos, sacerdotes, son mal agradecidos con aquellos que los sirven. Se creen que son reyes y sacerdotes, ahí están entronados, hay que servirlos solo a ellos, y si tú no los servís, ¿qué te dicen? Todavía no has completado la obra, tienes que seguir trabajando para mí, tienes que seguir dándome para que yo esté como un rey, porque aquí yo necesito mi sueldo. Un día el Señor, estando en oración, me hizo oír lo que uno de estos ministros hablaba en el Espíritu. El Señor me hizo saber cómo pensaba. Uno de esos ministros decía: ¿dónde está mi sueldo? ¿Dónde está mi paga? Le decía al Señor: ¿dónde está mi paga? Le reclamaba por su paga. Otro sacerdote, también en oración, el Señor me hizo saber y ver que cuando iba a predicar a las diferentes iglesias, juntaba dinero en una bolsa, se llenaba de dinero viajando por diferentes países, iba a su país y lo invertía en casas para él y para su familia, como estos sacerdotes que estaban, la familia de los sacerdotes que gobernaban todo. Y el Señor me mostró que ese hombre, yo le miraba porque tiene incluso un canal por internet, ese hombre tenía muchas casas. Para el final de su vida me mostró el Señor que había comprado muchas casas, muchos lugares para tener sustento de renta, vivir cómodamente en su vejez, él y su familia, para cuando se retirara. Dios muestra, hermano, Dios muestra la vida de aquellos que andan desordenadamente. Dice que han hecho mercadería, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales desde ya su condenación no se tarda.
promesa no se tarda, por lo que están viviendo conforme al ojo y no conforme a Dios, tratando de saciar sus propias necesidades sin acordarse que eso es para repartir. Pero vamos a ver con quién era que repartían, porque aquí no es ir a repartir, y aquí hay otra revelación poderosa en la palabra. Dice que era con los que habían creído, eran de un solo corazón, eran de una sola alma, eran uno solo. Eso nos dice la palabra de Dios, que los que habían creído eran de un solo corazón, uno solo, unidos, amado hermano. Y se repartían ¿con quién? Con los que habían creído, no era con los que iban para afuera, con gente que no había creído. Hoy en día están haciendo todo al revés. Vemos que Jesús le dio de comer a aquellos que estaban reunidos una vez y después vinieron por el pan y los peces, vinieron a buscar. Le dijo: ¿ustedes por qué vienen? Porque les di de comer. Pero no venían por la palabra de Dios, amado hermano. Pero eran los que habían creído, los que estaban guardando la palabra, los que recibían la bendición de Dios, los que estaban todos juntos, unánimes, eran de un mismo sentir. Nos cuenta la Escritura, amados hermanos, que estaban todos juntos y unánimes. Era con ellos, a ellos era que se les repartía la bendición y tenían todas las cosas en común. No era a los extraños, era a los creyentes. Incluso la palabra de Dios nos dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y dice mayormente, también nos dice la Escritura, a los de la familia de la fe. O sea que nos está hablando de tu familia. Primeramente tienes que proveer, porque si tú sacas de tu bolsillo y le quieres dar al pastor, a la pastora, porque hoy en día no hay pastoras, pero hay muchas mujeres que se hacen llamar pastora, que no es bíblico, porque la mujer no puede ser cabeza del hombre. Esa gente, amados hermanos, son los que reciben, pero ellos son los que se quedan con todo. Y si a ti, hermano y hermana, te está faltando por darle a tu pastor, quiere decir que no estás andando como la palabra de Dios, porque estás idolatrando a los hombres, estás poniendo primeramente a los hombres, pero no estás poniendo a Dios en primer lugar como debe de ser. Aquellos hombres y mujeres tenían al Señor en primer lugar. Y el segundo mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice también la Escritura, mayormente a la familia de la fe. Esos son los que tenemos que bendecir, a los hermanos de la fe. Así que, amados hermanos, viendo esta palabra, no es llenarle al sacerdote para que él y su familia vivan como reyes y todos los demás hermanitos que padecen necesidad coman las migajas que caen de la mesa de sus amos. Porque vemos que esa condición fue la que llevó a Lázaro al infierno. El Señor mismo nos mostró en la Escritura. Bendito sea el Señor. Siempre hay, hermanos, situaciones dentro de la iglesia, gente que se quiere hacer ver, gente que no le importa engañar o mentir a fin de salirse con la de ellos y mostrar una apariencia. Vamos a ver que dice que aquí todas las cosas en común. Y entonces nos dice el verso 32 del capítulo 4 de Hechos: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, dice que los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, pero ellos vivían y tenían todas las cosas en común. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y dice, y se repartía, punto y coma, a cada uno según su necesidad. Esto es lo que falta en la iglesia. ¿Qué pasa? Que cuando esos pastores y sacerdotes y reverendos reciben lo que traen los hermanitos, diezmos, ofrendas especiales, ellos se lo embolsillan todo para ellos. Y a los hermanitos, no sé, manejate, y tienen que salir a trabajar, a veces por 2 pesos, pero no reciben una parte de ese dinero en dinero,
porque si ellos reciben dinero, que compartan dinero. Muchos reciben dólares, pero se los guardan y tienen que ser en dólares que reciban, porque así te dicen, y mándemelo en dólares, queremos dólares. Pero no comparten con sus hermanos. Y se repartía a cada uno según su necesidad. El pueblo padece necesidad. Y mira aquellos sacerdotes reverendos como inalcanzables. Allá arriba son los que tienen la batuta, son los que tienen el mando y son también los que hacen pasar necesidad al pueblo. Porque aquí la escritura me dice y se repartía cada uno según su necesidad, para María, para Pedrito, para José, para los que no dice acá que se repartía primero para ellos y después si sobraba alguna amiga, no dice, se repartía a cada uno de los hermanos que habían creído, porque aquí me habla de la multitud que había creído, que eran de un corazón y un alma, era una multitud y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía. Entonces dice que aconteció que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, aquí aparece Bernabé en la escritura. Este hijo de consolación, que era un levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Escuche bien, porque aquí me dice que era un levita. Recordemos lo que nos dice la escritura. Pero él tenía una heredad. La vendió, la trajo y la puso a los pies de los apóstoles tal cual. Pero habían otros hermanitos que también dijeron, nosotros también queremos mostrar y aparentar algo allí. También queremos, pero ¿qué pasó? Dice, vendió una heredad. Tenía un dinerito, vendió esa heredad y obtuvo un dinerito. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Él no dijo la verdad. Aquí vemos que no dijo, mire, apóstol Pedro y Juan, hermanos amados, mire que he vendido y he traído una parte solamente. Y otra parte me la he quedado para mis gastos, o para mi familia, o para hacer lo que quiera. No dijo eso. Aquí dice, trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. A veces hay hermanos que te muestran solo una parte y no te muestran toda la verdad. Y tratan de engañar no al hombre, no a la mujer, sino al Espíritu Santo de Dios. Y Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Así es lo que está pasando hoy en la iglesia. Por eso, amados hermanos, hay muchos muertos espirituales. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Para que mintieses al Espíritu Santo, para que mintieses y sustrajeses del precio de la heredad. Así es, reteniéndola, le dice, ¿no se te quedaba a ti? Si lo retenías todo, ¿no era tuyo? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué el engaño? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué camuflar la verdad? ¿Por qué no hablar la verdad con tu prójimo? Aquí le dice, porque no has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró. Estas cosas pasaron, amados hermanos. Estas cosas pasaron para que nosotros, amado hermano, aprendamos a andar en la verdad y no mintamos. Esto pasó y el apóstol Pedro estaba enterado de que ellos sabían que vino alguien con un chisme. No, el Espíritu Santo te revela, amados hermanos, que esa persona está tratando de engañarte, que esa persona te está mintiendo y el Señor da pruebas de que te están mintiendo. Dice, entonces, y ahí vemos el fruto, cayó, dice. Cayó. Así están cayendo muchos ministros por mentirle al Espíritu Santo de Dios y seguirán cayendo porque estos son días de retribución. Al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Pasó un poco de tiempo, entró su mujer. No sabiendo, dice, lo que había acontecido. O sea, nadie le fue a decir, tu marido está muerto por mentir. Nadie le fue a decir nada. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad?
¿Cuántas veces tú le preguntas a un hermano una cosa, le insiste y te sigue mintiendo en la cara, te sigue engañando, creyendo que ha engañado, que ya lo ha logrado, que ha tapado la mentira? Y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Y ella dijo, sí, en tanto. Y otros, amados hermanos, le echan la culpa a Dios. Dice, yo no sé cómo lo hizo, pero Dios lo hizo. Y tú le preguntas, ¿pero cuánto salió eso? No lo sé, Dios lo hizo. Y compran y malgastan y desvían dinero para una cosa y para otra y mienten al Espíritu Santo de Dios. Dice, y Pedro les dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Así hoy en día, pastores, cuando tú les pides que te digan a ver en qué gastaron el dinero, te vienen con mentiras y con engaños, amados hermanos. Pero aquí me dice la palabra que no le han mentido a hombres sino a Dios. Y así es lo que está pasando el día de hoy en las iglesias. Usted puede ver el mensaje anterior a este donde dice fraude dentro de las iglesias. Eso existe, amados hermanos. Al día de hoy es un pecado que el pueblo de Dios está infringiendo, cometiendo fraude, cometiendo dolo, mintiendo, engañando. ¿Acaso podremos engañar a nuestro Padre Celestial que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo sabe? Bueno, dice, yo no le estoy engañando a Dios, yo le estoy engañando a la hermana. Yo no le quiero decir la verdad, yo quiero decir la verdad a medias. Una verdad a media es como como lo que hace Satanás, que es padre de mentira. Dice media verdad y lo demás es todo mentira. Entonces, una verdad media es equivalente a una mentira completa. Y la palabra de Dios dice, hablad verdad cada cual con su prójimo y no mintáis los unos a los otros. Padre de mentira es Satanás. Y todo aquel que miente y que practica el pecado y el engaño y la mentira y el solapar y el esconder y el camuflar y el engañar es hijo del diablo. No está, lo siento, pero no andas en la verdad. Hermano, si tú practicas la mentira y el engaño, no andas en la verdad. Si tú estás acostumbrado al soborno, no andas en la verdad. Si tú pones dinerito en la mano de alguien para conseguir un favor de hombres o de mujeres o de instituciones, déjame decirte que no andas en la verdad, porque está viviendo de soborno, igual que el mundo vive. Te pone un dinerito en la mano, ¿para qué? Para conseguir algo, un favor de los demás. La palabra de Dios nos está hablando bien claro, amados hermanos. Volvámonos a la palabra de Dios, a la palabra revelada. Si los pastores, los sacerdotes, los ministros que están a cargo de congregaciones, que están a cargo de todos aquellos que han creído, salen a dar comida afuera y los miembros de su iglesia están con hambre. Los hermanitos no tienen zapato. ¿Cuántas veces, hermanos, yo fui con un agujero debajo de mi zapato a la iglesia y le ponía un cartoncito, pero nunca el pastor me compró un par de zapatos, nunca me dio un dinerito, porque él recibía dinerito, pero nunca me compartió dinerito para mi necesidad, pero sí extendía la mano para recibir mi diezmo y mi ofrenda para su beneficio, pero nunca, cuando me vio necesidad, me trajo el dinero y me puso en la mano, cómprese, hermanita, un par de zapatos con agujero debajo de mis pies. Así iba a la iglesia. Lamentablemente al día de hoy pasa exactamente lo mismo. Los pastores están con tremendos celulares, con smartphones, no sé cómo es que se llaman, todo tableta, pantalla gigante, y muchos hermanitos pasando necesidad en su casa. Ay, ¿por qué no viniste, fulanito? Porque no tenía ni para el boleto. No tenía para ir a la iglesia.
pero no saca el pastor un sobre completo de un diezmo y se lo entrega a ese hermanito. No el sobre que sabe que es más pequeñito, que da un poquitito de diezmo, el sobre más gordo, y se lo da a ese hermano para que ese hermanito supla sus necesidades sabiendo que es pobre y es necesitado. Dios está muy desagradado de estas cosas, y hace unos días el Espíritu Santo me reprendió, amados hermanos, por estas cosas, y me dijo que no hay que hacer acepción de personas. No hay que darle al pastor y los hermanitos pasando necesidad. El Señor me reveló esta palabra. No se crea que yo me la inventé, amados hermanos. Por eso he tenido que cortar algunas cosas de mi vida para escuchar la voz de Dios y no la voz de los hombres, amados hermanos, que dicen dame a mí, que son como la sangrijuela que dice dame. Así dicen los proverbios. Están con la mano estirada y son como la sangrijuela. Así están muchos pastores y sus familias al día de hoy. Dame todo para mí, mándame, dame. Señor, tenga misericordia, el Señor nos ayude, amados hermanos, porque aquí vemos que los que perseguían a los siervos y a los hijos de Dios eran los sacerdotes y su familia. Que Dios nos ayude, amados hermanos, calumniándoles, levantándose y a pesar, amados hermanos, que muchos de ellos reciben mucho dinero de las ovejas del pueblo, el día que tú le decís que no le vas a dar, se levantan contra ti y te empiezan a calumniar y a difamar y a insultar y a decir de todo, amados hermanos, si no le das dólar. Si no le das dólar, no le das dinero, ya no sos su amiga, enseguida se calumnia en vez de decir gracias, hermanita, porque hasta aquí nos ayudaste, que el Señor te bendiga y te guarde y que sigas tu camino bendiciendo a quien el Señor te envíe. La gloria, la honra es para nuestro Dios, amados hermanos, porque lo que hacemos lo hacemos para Dios y no para hombre. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Volvamos a la palabra de Dios, que dice que la multitud de los que habían creído eran de un alma, un corazón, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Cuando ora al Señor, cuando tú vayas a bendecir a tu pastor con un diezmo gordo, a ver si es que no hay un hermanito que esté necesitado, porque aquí me dice, lo ponían a los pies de los apóstoles, pero me dice la Escritura en el verso 35 de Hechos 4, que se repartía a cada uno según su necesidad. Pregúntale al Espíritu Santo si lo que te he hablado es de Dios o es de hombre. La paz de Cristo sea contigo. Amén y amén.